Listo. Bueno, ya vamos, esto ya es breve. Nada más es hacer énfasis en algunos fármacos que son de relevancia y algunos puntos importantes de la insuficiencia cardíaca aguda. El tema anterior que estábamos viendo de insuficiencia cardíaca era un poco la estratificación, la clasificación, los síntomas y el manejo a largo plazo. Un paciente que llega en insuficiencia cardíaca aguda, que la mayoría de los pacientes llegan como su primera ocasión, es una presentación aguda, ¿sí? Entonces, estos pacientes llegan a una sala de urgencias. Algunos sí llegan al consultorio, pero básicamente son cuadros de disnea muy, muy súbitos, muy drásticos, y el paciente tiene que manejarse en hospital, obviamente, ¿sí? Hay pacientes que les digo que muchos pacientes llegan al consultorio por el edema, ¿no? Cuando ven que se están edematizando, les inquieta y eso les hace ir al hospital. Sobre todo aquellos que ya tienen un tratamiento, que son hipertensos y vienen en control, o que tienen diabetes, nefropatía, y se empiezan a edematizar y van al consultorio, y ya tienen un antecedente de sus patologías, y cuando se empiezan a edematizar, pues les inquieta y acuden al médico. Pero algunos nunca han tenido un episodio, saben que son hipertensos y no se valoran, no se vigilan, y hasta que ya tienen el cuadro agudo de insuficiencia cardíaca acuden al hospital, ¿sí? Entonces definimos a la insuficiencia cardíaca aguda como la aparición rápida y el empeoramiento de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? El evento agudo obviamente deteriora el pronóstico de los pacientes. Una persona que tiene un evento agudo y que requiere una hospitalización tendrá una mortalidad más alta que aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca estable, controlada. Y obviamente los episodios de reingreso también se van a ir acortando si el paciente no sigue las indicaciones del médico, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda es mortal, requiere un manejo urgente. No podemos decirle al paciente, tómese esto y regrese en 3 días, porque la mayoría pues, se va a complicar antes de unas horas. Y nos habla obviamente de una disfunción miocárdica. En este caso sí, la mayoría de las veces nos habla de una fracción de expulsión baja, de origen ya sea isquémico, inflamatorio o por cardiotoxicidad. La mayoría de las veces es las presentaciones de cardiopatía isquémica. Muchos pacientes que tienen isquemia miocárdica se manifiestan con dilatación y falla cardíaca, dilatación del ventrículo izquierdo y falla cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser la única manifestación de un infarto, ¿no? Entonces, sí hay que considerar que cuando se presenta es una condición relevante, ¿sí? La insuficiencia cardíaca aguda como descompensación de una forma crónica debe tener algún factor precipitante. Factores, los más frecuentes son los procesos infecciosos. Les comentaba que a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica habría que ponerles sus vacunas a tiempo, ¿no? Del neumococo, de influenza, para evitar que estos procesos infecciosos respiratorios puedan descompensar la insuficiencia cardíaca crónica. De transgresión, de pronto, otra condición que desencadena es la transgresión farmacológica o dietética del paciente. Algunos trastornos del ritmo, como puede ser la fibrilación auricular, pacientes que tienen hipertensión en un ritmo sinusal y la dilatación auricular que presentan
asociada quizás a la ingesta de café, a la ingesta de algunas sustancias estimulantes asociadas a desvelo, a estrés, predisponen paroxismos de fibrilación auricular y las frecuencias cardíacas rápidas, altas, van a condicionar la falla cardíaca, ¿sí? Y eso con frecuencia son las situaciones. Siempre cuando el paciente llega con edema, pues empezamos a dar un tratamiento sintomatológico, pero no buscamos la causa. Entonces sí es muy importante siempre considerar que el paciente que llega en falla cardíaca aguda debe tener un desencadenante, no es nada más porque ya rebalsó el tinaco, ¿no? O sea, debe haber un desencadenante y hay que buscarlo. La mayoría de los casos, la mayoría presenta una presión normal o alta, pero algunos, hasta un 10%, llegan con una presión baja en el evento agudo. Y presiones bajas nos referimos a una sistólica menor de 90. Lo ideal para nosotros empezar un tratamiento farmacológico con IECAS, ARAs, beta bloqueadores, es que el paciente tenga una presión arriba de 100 o más, ¿sí? Los ARNIs están muy bien definidos, no lo podemos iniciar si la presión no es de 100, la diastólica, la sistólica por lo menos. Entonces, un paciente que llega con una presión arterial baja, pues además nos indica un mal pronóstico, ¿no? Ya de por sí la insuficiencia cardíaca por sí sola es un mal pronóstico y si viene con hipotensión, pues peor aún. Ese paciente puede estar en un choque cardiogénico. Si ese paciente está con presiones muy bajas, con hipoperfusión, entonces está en un choque cardiogénico y su pronóstico es una mortalidad arriba del 80% de muerte, ¿no? Entonces, habitualmente clasificamos a los pacientes en insuficiencia cardíaca aguda en 4 etapas. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda por la disnea, pero que no tiene alteraciones en la presión ni en la perfusión. Sí, en este cuadro tenemos 4 partes. Digamos que de esta línea media horizontal hacia arriba, ¿sí? De aquí para arriba están los que no tienen alteraciones en la presión arterial ni datos de hipoperfusión, y de aquí para abajo son los que llegan con bajo gasto y presiones bajas, ¿sí? Y de la derecha y la izquierda tenemos los que tienen datos de congestión, hacia la derecha los que tienen datos de congestión y los que no lo tienen. Son 4 cuadrantes dependiendo de las manifestaciones de congestión e hipoperfusión. Un paciente que llega solo con disnea, pero sin edema, sin ingurgitación yugular, sin otros síntomas y que maneja cifras de presión alta o presiones normales, pues estará en este cuadrante. Y es quizás el paciente más estable, el que mejor pronóstico tiene, aunque tiene un evento de insuficiencia cardíaca aguda, su compromiso hemodinámico no es tan grave y entonces tendrá un mejor pronóstico, ¿sí? Y entonces está caliente por el hecho de que su presión está bien, a eso se refiere caliente, no es que el paciente llegue con fiebre, ¿no? O sea, ese paciente no tiene hipoperfusión, no tiene una presión baja, y tampoco tiene datos de congestión. Ese paciente está caliente y está seco. El paciente que maneja presiones arteriales normales, y en este caso vamos a decirle normales por arriba de 160, ¿sí? Y que llega con datos de congestión como puede ser la disnea, la ortopnea, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, ascitis. Este paciente que tiene datos de congestión y que tiene presiones óptimas, bueno, tiene un deterioro de su hemodinamia, pero lo está tratando de compensar, ¿no? Todavía está en una fase donde lo podemos recuperar, darle un tratamiento completo y mejorar sus condiciones. Este paciente está con buena presión, está caliente, pero ya tiene congestión pulmonar y entonces lo consideramos húmedo. Aquel paciente que llega con hipotensión, síncope, mareos, oliguria, ¿sí? Con presiones bajas, bajo gasto cardíaco, pero que no tiene datos de congestión, no hay edema, no hay estertores, no hay ingurgitación, bueno, su presión está baja, pero no está congestivo. Esto nos va a permitir
permitir meterle volumen para mejorar su perfusión, vigilando que no se nos vaya a congestionar, ¿sí? Este paciente, bueno, tiene todavía un pronóstico aceptable. Pero si el paciente llega con hipoperfusión y congestivo, obviamente esta es la peor etapa para los pacientes sin insuficiencia cardíaca aguda. Está congestivo, trae muchos líquidos perfundidos, presiones muy bajas, daño orgánico, y si le metemos volumen para mejorar la presión, pues se va a congestionar más, y si le metemos diuréticos para descongestionarlos, pues se va a hipoperfundir más, ¿no? Este paciente es el que nos pone entre la espada y la pared. ¿Qué hay que hacer con ellos? Y obviamente estos son los pacientes que llegan en choque cardiogénico y tienen una mortalidad, como les comentaba, arriba del 80% de muerte desde su primer presentación y en los siguientes 5 años. Bueno, entonces, base cómo llega el paciente es que nosotros debemos definir el manejo. Lo importante del paciente con insuficiencia cardíaca aguda es qué le voy a hacer, qué es lo que, porque no son recetas de a todos les pongo diurético y a todos les pongo YECA y a todos les pongo beta bloqueador. No, dependiendo de cómo llegue ese paciente, es lo que ustedes tendrán que manejar, ¿no? Quizás ustedes no van a estar en una sala de urgencias, quizás a ustedes les va a llegar a la clínica y no van a tener mucho que hacer, pero por lo menos que sepan lo que no deben hacer. Y bueno, la historia clínica sigue siendo el pilar más importante, definir los síntomas, definir los factores de riesgo, las enfermedades previas, los posibles desencadenantes, tanto cardíacos como no cardíacos, procesos infecciosos, de transgresiones, alimentación, ¿sí? Determinar cómo está ese paciente, si está congestivo o no, y si está perfundido correctamente o no. Y de estratificarlo en cualquiera de estas 4 escalas, ¿sí? Y tomar pruebas, estudios adicionales que puedan tomar, ¿no? A veces ni siquiera tenemos radiografía de tórax, pero bueno, lo ideal es una radiografía de tórax que nos muestre cómo está la perfusión pulmonar, si está en edema agudo pulmonar, si tiene derrame pleural, un electrocardiograma que nos indique si hay isquemia, si hay arritmias, si hay trastornos hidroelectrolíticos que nos pueda sugerir a través del electro, ¿sí? Los laboratorios, obviamente los básicos, biometría, química, enzimas cardíacas, CK, CKMB, TGO, DHL, troponina, si es posible, y función renal, ¿sí? Electrolitos séricos, si es posible, y si estamos muy a la mano con los péptidos natriuréticos, pues sería lo ideal, pero si no, pues por lo menos los básicos para ir descartando causas agregadas, ¿no? Examen general de orina también es muy necesario para descartar. Muy frecuentemente las personas mayores tienen infecciones de vías urinarias, ya sea por problemas prostáticos o vesicales, ¿no? Las señoras que tienen cistoceles o los señores que tienen hipertrofia prostática benigna son condiciones muy frecuentes de infección de vías urinarias. Y estas infecciones tan simples pueden desencadenar la función, pueden descompensar la función cardíaca. Y la ecocardiografía, que como siempre nos va a decir qué alteraciones hay en la movilidad, qué FEBI maneja este paciente o qué alteraciones podemos tener en el flujo transvalvular. ¿Sí? La mayoría de las veces los pacientes llegan por la sobrecarga de líquidos, por el edema, por la disnea, por los estertores, ¿sale? Pulmonares. Eso es lo que lleva al paciente a la revisión. Entonces, los signos y síntomas de congestión, que antes los llamábamos insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Los síntomas de congestión del lado izquierdo básicamente son disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, estertores crepitantes, vivasales y edema periférico. Esto me habla de una claudicación del ventrículo izquierdo principalmente. Y si a eso se agrega ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ascitis, pues me está hablando de un compromiso ya global, no solo izquierdo, sino también derecho. Puede ser que sea una falla cardíaca solamente izquierda,
O puede ser que sea solamente una falla derecha, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me daría una falla cardíaca izquierda? Un paciente que tiene una estenosis aórtica severa me va a generar una insuficiencia cardíaca izquierda. Un paciente que es fumador, que tiene una neumopatía, entonces me va a generar una insuficiencia cardíaca derecha, pura. Pero cuando se presentan ambas, porque la mayoría de las veces ya vienen de la mano, cuando se presentan ambas es cuando lo llamamos una insuficiencia cardíaca global o congestiva, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, que por eso les digo que ya no es tan correcto decir insuficiencia cardíaca congestiva tratando de incluir ambos diagnósticos, sino una insuficiencia cardíaca global, tanto derecha como izquierda. Pero bueno, pueden presentarse cualquiera de estas dos formas de congestión o ambas inclusive. Mientras más signos y síntomas tengamos, pues peor es el pronóstico, ¿sí? Pueden haber signos de hipoperfusión, como ¿cuáles? ¿Cuáles son los datos de hipoperfusión? Pues bueno, la palidez de la piel, la sudoración, la baja de temperatura periférica, las manos frías, los pies fríos, la reducción del volumen urinario, los datos de alteraciones en el estado mental, confusión, mareos, síncopes, ¿sí? Estos son datos de hipoperfusión tisular. Laboratorios, los laboratoriales que nos indican hipoperfusión, pues es la acidosis metabólica, la creatinina sérica elevada, que nos habla de oliguria, ¿sí? Y la hipotensión, cuando tenemos cifras abajo de 90, la bradicardia. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, acuérdense que están con tratamiento con un beta bloqueador. Y entonces buscamos que tengan frecuencias cardíacas menores de 60, entre 50 y 60 es lo que buscamos que los pacientes tengan de frecuencia cardíaca. Entonces, para considerar que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene una bradicardia, consideramos que son frecuencias abajo de 40, sobre todo si están tomando un beta bloqueador, ¿sí? Es raro que el paciente sin tratamiento farmacológico llegue con frecuencias de 40. Y si fuese así, que él no tiene un beta bloqueador y llega a menos de 40, pues entonces probablemente tenga algún trastorno del ritmo, como un bloqueo auriculoventricular completo o algún trastorno del ritmo, ¿sí? Y eso es relevante. Y taquicardia, pues bueno, pacientes que traen frecuencias arriba de 120 van a comprometer la función cardíaca y el gasto cardíaco. La frecuencia respiratoria mayor de 25 respiraciones por minuto ya nos habla de una dificultad para respirar y lo consideramos polipnea, y menos de 8 bradipnea. ¿Sale? La saturación baja, acuérdense que en general el paciente que satura 90% o más es aceptable. Si el paciente viene desaturando menos de 90%, pues eso ya es una condición agregada que nos va a hacer que el músculo cardíaco sufra y que hay que ayudarlo con un oxígeno suplementario en estos casos. Y bueno, en ese caso pues hay varias formas de apoyarlo, desde el oxígeno por puntas, las bolsas mascarilla reservorio, el CPAP, el BiPAP o la intubación orotraqueal. La hipoxemia que podemos valorar en la gasometría con saturaciones de oxígeno abajo de 80 y graves cuando son abajo de 60, obviamente esto ya nos da una indicación de una intubación con concentraciones de oxígeno, de CO2 altas, arriba de 45, ya nos hablan de un deterioro muy importante, ¿sí? Y algo importante para definir oliguria es la uresis de menos de 0.5 mililitros por kilo. No solo es el hecho de que el paciente no orine, sino que orine poco, ¿no? Hay que ponerle un valor. Entonces, cuando el paciente orina menos de 0.5 mililitros kilo hora, estamos hablando de oliguria. Entonces, todos estos los requerimos, son puntos, no todos los debe tener el paciente, pero mientras más puntos tenga, pues obviamente nos habla de un deterioro mayor de la función cardíaca. Y los laboratorios, ya los hemos comentado, la radiografía de tórax tiene que ser una póstero anterior, ¿sí? La mayoría de los pacientes traen alteraciones en el flujo, en la vasculatura, ¿sí? Acuérdense que hay la hipertensión venocapilar aumenta
y eso genera redistribución del flujo con aparición de hilos hacia la periferia, ¿sí? O los datos francos de edema agudo pulmonar. Si el paciente está acostado en una camilla y ya no es posible ponerlo de pie para tomarle la radiografía, bueno, se toman las portátiles con el paciente en decúbito supino, pero ese tipo de radiografías, recuerden ustedes que no nos ayuda a valorar la cardiomegalia, nos ayudará a valorar el área pulmonar, pero no la silueta cardíaca, ¿sí? El electrocardiograma nos ayuda a decir si está alterado, obviamente nos habla de un valor predictivo negativo. Si el electro sale normal, pues es raro, ¿no? Es raro y no es que no suceda, pero pues por lo menos mejora el pronóstico del paciente. Y la ecocardiografía, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, nos ayuda a determinar la fracción de expulsión del paciente, que en muchos casos es muy importante. Lo malo es que no siempre lo podemos tomar. Les recuerdo algunas proyecciones de la radiografía de tórax. Recuerden ustedes que la técnica de la póstero anterior siempre la debemos de valorar, porque si no es una póstero anterior no nos sirve para medir el índice cardiotorácico. Pero en este caso debemos valorar que las escápulas estén fuera, que las clavículas estén alineadas y un poco elevadas, un ángulo de 45 grados aproximadamente, que tenga una inspiración correcta, donde podamos ver por lo menos los primeros 9 arcos costales, y que evaluemos que hay dos partes en la silueta cardíaca, dos partes muy importantes. La silueta derecha, donde la primera curvatura es la vena cava superior, la segunda es la aurícula derecha, es el contorno de la aurícula derecha, y en ocasiones podemos ver esta tercera parte que es la vena cava inferior. Recordar que paralelos a esta parte de la silueta están los cilios y que normalmente no hay una vasculatura hacia la periferia. Cuando nosotros empezamos a ver esta redistribución donde aparecen los hilos de las vasos hacia la periferia, pues nos habla de hipertensión venocapilar. Eso nos está hablando de un aumento de la presión y de una redistribución del flujo. En la silueta izquierda, recuerden que el primer arco que ven es la aorta, el segundo arco es la pulmonar y el tercer arco es el ventrículo izquierdo. Son 3 arcos los que normalmente vemos, y un cuarto arco en forma patológica entre la aorta y el ventrículo, perdón, entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo, un cuarto arco aórtico, un cuarto arco que nos habla de crecimiento auricular izquierdo. Un cuarto arco nos habla de crecimiento auricular izquierdo. Eso es anormal, eso no es normal. Entonces, esos son las condiciones que vamos a evaluar en una radiografía de tórax, ¿no? Hay otras. En este caso, vean ustedes cómo está aumentada la vascularidad pulmonar. Tenemos unos cilios congestivos, ¿sí? Y un aumento de la vascularidad hacia las partes periféricas, ¿no? Estos hilos que se llegan a ver hacia partes distales no es normal, y eso ya nos habla de algún grado de congestión pulmonar. Que eso lo podemos ver inclusive en un paciente hipertenso. Este paciente no tiene cardiomegalia, pero ya tiene cambios en la vasculatura pulmonar. Recordarles cómo calculamos el índice cardiotorácico. Tenemos que pasar una línea por la parte media de la columna de aire de la tráquea y por la línea media también de la columna vertebral. Esa línea es de referencia para nuestras mediciones. Después de esta línea proyectamos una segunda línea que hacia la parte más ancha de la silueta derecha y otra línea hacia la parte más ancha de la silueta izquierda, y una tercera línea a lo ancho, la cara interna del tórax, de la parte más ancha del tórax, ¿sí? Estos valores sumados A más B entre C nos va a dar el índice cardiotorácico, y un valor por abajo en 0.5 o menos es un valor normal. Entonces,
Hay otras proyecciones, como es la oblicua anterior izquierda, donde las proyecciones oblicuas nos valoran principalmente cavidades más posteriores. En este caso, la aurícula izquierda se hace evidente al proyectar la oblicua anterior izquierda y podemos relacionar como la distancia entre la aorta y la aurícula o inclusive sobre la columna vertebral. Aquí atrás viene la columna vertebral y la aurícula y el ventrículo no la deben rebasar. Si hay cardiomegalia, si esto rebasa, pues nos está hablando de un crecimiento de cavidades izquierdas principalmente. La oblicua anterior derecha, en la derecha lo que valoramos obviamente son cavidades derechas. En este caso podemos ver cómo la aurícula, en esta proyección aquí estaríamos viendo una parte de la aurícula izquierda y por debajo la silueta de la derecha. Entonces, a estos pacientes se les da un trago de bario. Vean ustedes aquí que le dieron un trago de bario al paciente y entonces la aurícula izquierda se puede inscribir como una pequeña muesca en este trago de bario y si estuviera crecida esta aurícula izquierda, pues va a reducir el paso de esta solución. Entonces, el trago de bario nos ayuda para hacer evidente el crecimiento auricular izquierdo en estos pacientes. Entonces podemos valorar desde la parte superior el arco aórtico, el bronco izquierdo y la aurícula izquierda. Les digo, realmente lo que más valoramos es aurícula izquierda. Y la radiografía lateral, la mayoría de las veces también es izquierda, y el objetivo es en esta proyección valorar un poco la anatomía de la aorta, sobre todo si tenemos dilataciones importantes y su cercanía con el corazón. En este caso, vean ustedes, este paciente sí tiene una cardiomegalia importante y tiene una hipertensión venocapilar muy severa, ¿no? Estos son los cilios, están sumamente congestivos, la claridad, la hiperclaridad se pierde y entonces está muy, muy cargado de un incremento de la presión. En estos casos hay un incremento de la presión pulmonar, inclusive a veces se manifiestan aquí cisuritis, que ya nos habla de un aumento de la presión pulmonar muy importante y que básicamente nos está hablando de riesgo de un edema agudo pulmonar. ¿Sí? Además de la cardiomegalia, que en este grado es global, tiene tanto crecimiento del lado derecho como del lado izquierdo. Y en esta otra radiografía, además del aumento de la vascularidad, estamos viendo aquí cómo hay ya pérdida de los ángulos, tanto cardiofrénicos como costodiafragmáticos. Hay borramiento de estos ángulos y eso nos habla de un derrame pleural bilateral, ¿no? Además de todo esto, esta congestión, lo cual obviamente mientras más líquido haya libre, más problemas tendremos. Bueno, entonces estos valores del BNP y el ProBNP ya lo hemos visto en la insuficiencia cardíaca en temas anteriores y estos son de mucho valor para descartar otras causas que no sean cardíacas. ¿Sí? Entonces, si llega un paciente a hospital con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda por la disnea temprana, rápida, el edema, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, entonces lo primero que hay que valorar es cómo está la presión arterial en este paciente. ¿Tiene una presión arterial normal, óptima, arriba de 160 o está con presiones muy bajas? Está con presiones muy bajas, ¿sí? Hay que darle tratamiento farmacológico para mejorar su presión arterial primero. No tiene hipotensión, tiene una cifra aceptable, tiene insuficiencia respiratoria, su frecuencia respiratoria es alta, tiene cianosis, tiene taquicardia, tiene otros datos de insuficiencia respiratoria.
¿sí? Entonces, además del apoyo, en este caso la prioridad es el apoyo ventilatorio, oxígeno y algún dispositivo que pueda ayudar a mejorar la presión pulmonar, ¿sí? Si no tiene insuficiencia respiratoria y no tiene descontrol de su presión arterial yendo hacia la hipotensión, pues hay que valorar posibles causas agudas. Habría que considerar un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, una taquiarritmia, una condición mecánica agregada o un evento de tromboembolia pulmonar como causa de esta falta de esta disnea, ¿no? Porque el paciente, les digo, la mayoría de las veces va a llegar por disnea. Entonces, habría que buscar estas causas principales con calma de disnea. Si no tiene ninguno de estos antecedentes y los síntomas y los signos no abarcan ninguna de estos eventos agudos que tengan que tratarse, bueno, entonces pues podemos ir a hacer otros estudios, esperar para un eco, esperar para un ProBNP, un BNP, laboratoriales en general, ¿sí? Y si resulta que sí tiene alguna de estas condiciones, bueno, habría que dar un tratamiento dirigido a estas patologías. Mientras yo lo tenga en mi sala de urgencias, en donde sea que lo tenga, pues debo estar vigilando el monitoreo, la frecuencia, la presión, la temperatura, ¿sí? La frecuencia respiratoria, si requiere saturación de oxígeno, si tiene una saturación de oxígeno menor de 90, ponerle un monitor, ponerle oxígeno, estar vigilando su saturación para tratar de ir ajustando mi tratamiento en base a sus necesidades. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos con más frecuencia en estos pacientes? Pues dependiendo de la situación clínica. Por eso les decía, hay que definir cuál es la causa de esta disnea. Si resulta que el paciente llega por un síndrome coronario agudo, que tiene mucho dolor torácico, que pensamos que es un infarto, bueno, lo ideal es iniciar un medicamento para reducir el dolor y de primera elección en los pacientes con síndrome coronario agudo, pues es la morfina. No es válido ponerle un diclofenaco, un Celebrex, un ketorolaco, no. Un paciente que llega con dolor, lo ideal es controlarlo con un fármaco potente y en este caso es morfina. Si tiene un síndrome coronario agudo, pues hay que iniciar anticoagulantes, antitrombóticos, antiplaquetarios, considerando la fase en la que llegue, ¿sí? Y dependiendo de si su presión está conservada o no, si el paciente llega por una emergencia hipertensiva por cifras de 210 con 110 de presión distólica, entonces hay que agregar vasodilatadores intravenosos. Pero si el paciente llega con 80-60 de presión, entonces tendré que iniciar aminas vasoconstrictoras, ¿sí? De los vasodilatadores que tenemos en México, tenemos estos únicamente. La nitroglicerina, que es un vasodilatador general, pero principalmente ayuda a la circulación coronaria, que es intravenoso y que se inicia lento y progresivo, ¿no? El Lisosorbit es un vasodilatador que aquí en México solo tenemos vía oral, en tabletas, entonces si es una urgencia hipertensiva no es el de primera elección. Y el nitroprusiato, ¿sí? El nitroprusiato que utilizamos en la terapia intensiva para el manejo de las crisis hipertensivas reales. Y entonces, bueno, hay que definir cómo está la perfusión de este paciente. Hay que definir si hay congestión, si el paciente está congestivo y está húmedo y además tiene una mala perfusión, está frío y está húmedo, entonces este paciente debe iniciársele, como está hipotenso, hay que iniciarle un inotrópico y un vasopresor. La mayoría de estos son la dopa y la dobuta, ¿no? Dobutamina es un inotrópico positivo, pero también es un vasopresor. Entonces, iniciamos con este tipo de vasoconstrictores y una vez que normalizamos presión, tratamos de iniciar un diurético para ir reduciendo la congestión pulmonar, ¿sí? Si el paciente está congestivo
pero su presión está normal, esperada en arriba de 160, entonces aquí hay menos problemas. El paciente solamente está congestivo y el manejo será con diuréticos. Se le puede manejar diuréticos a dosis altas para empezar a generar una uresis importante, ¿sí? Y si la presión estuviera alta, inclusive podemos manejar un vasodilatador. Estos son los más fáciles. Si llega la presión alta y congestivo, pues qué padre, un vasodilatador, un diurético, y en un ratito va a estar bien. El problema es cuando ya vienen hipotensos, ¿no? Si el paciente no trae datos de congestión, pero viene hipotenso, bueno, es un paciente que está seco y está caliente, está seco y está frío. En este caso hay que mejorar la perfusión, hay que mejorar la presión y a estos pacientes se les puede manejar volúmenes, soluciones hipertónicas, fisiológicas, Harman, soluciones hipertónicas para mejorar la presión arterial, ¿sí? Pero si el paciente viene congestivo e hipotenso, ahí es donde les digo que están los problemas, ¿no? Si el paciente viene seco, no tiene congestión y trae una buena presión arterial, bueno, aquí no habrá mucho que complicar, no habrá muchas complicaciones, entonces quizás habría que ajustarle su antihipertensivo, a lo mejor hay que agregarle un poco más de diurético, es un tratamiento que inclusive puede ser ambulatorio, ¿no? Pero cuando se tratan de aminas, pues bueno, hay que saber qué cosas tenemos a la mano. De los vasoconstrictores que tenemos muy a la mano, los principales son dopa y dobuta. Esas las pueden encontrar en cualquier carro rojo de un hospital. Con mucha facilidad lo pueden manejar. Y la condición es que hay diferentes dosis de estos fármacos. Lo ideal para incrementar la presión arterial en estos pacientes que llegan con hipotensión, pues dopamina es de 3 a 5 gamas con una dosis beta. Dopamina es el primer fármaco de elección para mejorar presión y una vez que mejoró la presión con dopa podemos agregar dobuta, que tiene un efecto inotrópico positivo y mejora la contractilidad a una dosis igual entre 2 y 20 gamas, que también es un efecto beta. Estos otros vasodilatadores, estos son vasodilatadores que se utilizan en pacientes que tienen una presión normal, pero que llegan en falla cardíaca. Tenemos la milrinona y el levosimendan en México, ¿vale? Milrinona y levosimendan. La única condición es, el paciente está en falla cardíaca, pero su presión sistólica es arriba de 100 milímetros de mercurio. Si no es posible, si no tiene esa cifra, no es posible utilizar estos fármacos. Y noradrenalina y epinefrina, pues ya son los de más vasoconstricción, son los que generan más vasoconstricción, pero también van a sacrificar toda la circulación coronaria y periférica, ¿no? Si tenemos una vasoconstricción intensa para mejorar la presión arterial, pues vamos a generar hipoperfusión coronaria, hipoperfusión renal y podemos agravar los problemas de, de fallas periféricas, ¿no? A veces es necesario, si el paciente está chocado, pues lo único que nos interesa es mantener un poco la perfusión, pero a costas de sacrificar órganos periféricos. Y bueno, yo sé que no es fácil que manejen aminas, es todo un arte, pero por lo menos necesito que sepan que existen y en qué caso se utiliza cada una, ¿sí? Para la dopamina y la dobutamina existen diferentes gamas, está la dosis alfa, la dosis beta, la dosis gamma, que dependiendo de la condición, se comentaba inicialmente hace algunos años que la dosis alfa de dopamina, dosis muy bajitas, aumentaban la uresis, que no aumentaban tanto la presión, pero mejoraban la uresis. Bueno, eso ya ha caído un poco en desuso. Realmente la dosis alfa de adrenalina no tiene ningún beneficio. Son dosis muy bajitas que no ayudan más que a mejorar la frecuencia cardíaca.
Las dosis betas sí generan una vasoconstricción importante sin sacrificar el flujo periférico, y las dosis gamma pues son dosis altas que van a generar una vasoconstricción potente y que van a perjudicar a los órganos periféricos. Entonces, muchas veces nos quedamos con solo la dosis beta de adrenalina, de dopamina, perdón, las dosis betas, y en cuanto logramos mejorar un poco la perfusión, agregamos otro vasoconstrictor, como puede ser la dobutamina. La dobutamina para nosotros es muy benevolente porque mejora presión arterial y mejora la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? Nada más que también a dosis altas, la dobutamina va a generar una isquemia miocárdica, genera tanta vasoconstricción que genera isquemia miocárdica. Entonces, son dosis intermedias las que buscamos la mayoría de las veces. ¿Sí? Bueno, esto es lo breve que tengo de insuficiencia cardíaca para ustedes. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? Doctor, ¿es necesario que nos aprendamos todas las dosis de todos los fármacos? Es que está medio raro. No, no creo que les pregunte dosis, ¿no? O sea, puede ser que les pregunte dosis de fármacos antihipertensivos, de los más comunes. Por lo menos me interesa que sepan cuál es la dosis de captopril, ¿no? Pero no, habitualmente no me meto en esos detalles. No les voy a preguntar dosis gamma, dosis beta de dopamina. No, simplemente que ustedes sepan que hay diferentes dosis, pero para fines de examen no. No soy tan detallista. Ya cuando estén en urgencias tendrán que llevar su acordeón, inevitablemente. Bueno, avisos parroquiales. El lunes empezamos con los temas, el tema de cardiopatía isquémica. Por favor, ahora que yo ya voy a tener el tiempo para verlos, los quiero, por respeto a sus compañeros, los quiero a las 8:05. Bueno, es que el problema con ustedes es que vienen un poquito atrasados a veces, ¿no? Entonces voy a tratar de que en cuanto empiece la clase, tengan 5 minutos para meterse todos. El que esté, y les voy a habilitar una sala de espera para que yo sepa quiénes están esperando la entrada. Y después de los 5 minutos de iniciada, o sea, que ya los vea yo y que les diga, vamos a iniciar, después de esos 5 minutos, podrán entrar, pero ya no les voy a contabilizar la asistencia. Acuérdense que un requisito para cumplir, para pasar el curso es que tengan el 85% de asistencia. No se los he tomado en las clases anteriores porque me toca a mí hablar y pues no puedo estar en todo. Pero ahora que ustedes son los que van a exponer, sí voy a estar ya tomando en consideración la asistencia, para que no se asusten si no alcanzan su asistencia. ¿Sale? Entonces, punto número 1, tenemos 5 minutos para ingresar a la clase después de que inicie, después de esa, para tener la asistencia. Después de los 5 minutos pueden ingresar, pero ya no contarán con la asistencia. Les pido a todos que estén despiertos con sus cámaras prendidas, los quiero ver, y a quienes van a exponer son 10 personas por equipo, o sea, es bien poquito lo que les toca, por Dios, así que investiguen, profundicen sus temas. Si me van a hablar de factores de riesgo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, pónganme valores objetivos. ¿Cómo le digo yo a mi paciente que está obeso? ¿Cómo le digo yo a mi paciente que tiene dislipidemia? ¿Cómo le explico que tiene riesgo cardiovascular alto? ¿Vale? Objetivos. Hay que ser objetivos. Quien me va a hablar, por eso quiero ver las diapositivas, no sé, tendrían que irme, quien va a hablar de infarto, por ejemplo, infarto con elevación del ST, las cosas más importantes en cuanto a diagnóstico y tratamiento, porque de repente se les olvida el tratamiento y eso es lo más importante en este momento con ustedes.
van a ver que en cardiopatía isquémica, pues los signos y síntomas son iguales en la mayoría de los casos. La angina es el común denominador y entonces quien me va a hablar de angina como síntoma debe hablarme de cuáles son las presentaciones de angina, cómo se presenta clínicamente, cómo se manifiesta, cómo se irradia, cuáles son los diagnósticos diferenciales del dolor torácico. Eso es muy importante, que me digan cuáles son los diagnósticos diferenciales del dolor torácico. Y me van a hablar de la aterosclerosis como una causa obstructiva, pero también hay cardiopatía isquémica, también hay angina de causa no obstructiva. Entonces también me tienen que hablar de eso, ¿vale? Hay síndromes especiales como es Minoca, como es angina de Prince-Metal, como es Takotsubo, que son enfermedades actuales y no son obstructivas, ¿no? Entonces, ojo con eso, necesito que me abarquen esos 3 puntos. Y que detallen, pues, o sea, que lo poquito que vayan a decir, pues sea realmente importante, que sea lo más relevante de su tema. Traten de ponerme su bibliografía, de dónde sacaron sus datos, para que yo sepa más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Si todos lo sacaron del Harrison, pues nada más pónganme bibliografía Harrison. Si van tomando diferentes artículos, nada más pónganme, este fue tal artículo, este es otro artículo, no sé cómo lo vayan presentando. ¿Estamos de acuerdo? Para que el lunes ya iniciemos, por favor, con cardiopatía isquémica. Tienen 2 semanas, yo creo que en una lo terminan, pero para que no se estresen de solo tengo 5 minutos para hablar. No, jóvenes, tienen media hora, cada uno tiene media hora para hablar. Entonces, tenemos tiempo. Amplíenme sus temas, por favor. ¿Verdad? Bueno. Sí, doctora. Entonces, el lunes empezamos cardiopatía isquémica. ¿Estamos de acuerdo? En la tarde ya les mando una retroalimentación de sus diapositivas al primer equipo. ¿Sale, Robertoni? Tú me enviaste el mail. A ti te envío los comentarios. Doctora, tengo una duda. Uh-huh.